Muchas gracias, Miguel, por este mapa tan amplio de los desafíos contemporáneos que tendremos que abordar interdisciplinariamente, tratándose de problemas complejos, como lo dijo Francisco en Laudato Si. Le voy a dar la palabra a María Marta, nos va a hacer una pequeña reacción de 5 o 7 minutitos para después abrir el diálogo entre todos. Para los que no la conocen, María Marta Cunio es médica por la Universidad de Buenos Aires, bachiller en teología por la Universidad Católica Argentina, se licenció en Teología Moral por la Universidad del Salvador, del área San Miguel. Es doctora en Teología Moral con especialidad en bioética por la Pontificia Universidad Lateranense, la Academia Alfonsiana de Roma, docente en la Facultad de Teología de la Universidad Católica y miembro del Comité de Bioética de la Clínica del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y de las subcomisiones de Ética y de Humanidades de la Sociedad Argentina de Pediatría. Muchas gracias, María Marta, por aceptar esta invitación y te cedemos la palabra. Gracias, Verónica. Gracias por la invitación. Un gusto poder estar en este espacio que brinda la Universidad Católica de Salta para pensar nuestra realidad. Y gracias, Miguel, por, como decía Verónica, este mapeo, este recorrido de realidades, de preguntas y, por supuesto, de desafíos, ¿no? Eh, Me quedé pensando en esto que vos dijiste, Miguel, acerca de la capacidad humanizadora que tiene el ser humano, ¿no? Como resto para vivir este tiempo. Un resto que es un resto sano y sanante, a pesar de que también esta capacidad humanizadora esté, diríamos, infiere siempre, ¿no? Cada vez haciéndose, ¿no? Y pensaba que esa capacidad humanizadora real existe cuando lo humano, ¿no? Es vivido auténtica y profundamente, ¿no? Sin concesiones, sin disfraces, ¿no? Porque a veces pareciera que el disfraz preferido que tiene nuestro ego, nuestro narcisismo para mirarse al espejo, es la autosuficiencia, ¿no? Que tanto se conecta con muchas de las realidades que describiste, ¿no? Esa falta de la conciencia del límite o esa no querer asumir esa conciencia del límite, ¿no? La autosuficiencia es como lenitiva, ¿no? Y alivia por un rato, al menos, la angustia que da el autopercibirse vulnerable, ¿no? Las oscuras quebradas que nos nombraste, que nos enumeraste, por donde hoy la humanidad le toca pasar, despiertan miedo. Y el miedo no es tonto, alerta sobre un peligro que atenta contra nuestra supervivencia, ¿no? Por eso la fragilidad esencial de nuestra creaturidad y la consecuencia posibilidad de ser vulnerados, heridos, que se nos hace sentir cotidianamente, a nivel basal, pero constante. Y ni qué decir cuando irrumpe esa vulnerabilidad y esa fragilidad en el escenario de nuestro día y lo opaca o lo vuelve noche, ¿no? Un fracaso injusto, un engaño, un olvido, un accidente que te fractura planes y expectativas, cuando no la vida, un diagnóstico angustiante, un final, y la muerte como gran herida, como vos decías, ¿no? El gran vulner, ¿no? De la existencia humana. La vulnerabilidad es esencialmente creatural y capaz de fumar toda autosuficiencia, como el viento que entra por la ventana y nos tira un castillo de naipes, ¿no? Y vuelve transparente todo disfraz de autosuficiencia, dejando a nuestra propia humanidad desnuda por intemperie y realismo, sin lenitivos, y nos cala los huesos, ¿no? Nos obliga a elevar la mirada. La vulnerabilidad y su integración en nuestra vida nos humaniza porque nos vuelve más auténticos, nos hace conectar contra lo más profundo de nuestro ser. No hay nada más que eso, es lo que hay, es lo que soy, ¿no? Nada de disfraces que nos podemos llegar a tejer con nuestro tener y poder, ¿no? Pero es pasar también de es lo que hay a lo que hay es, y es valioso. En ese ser humano tengo esperanza, ¿no? En el camino, en ese camino que pueda hacer el ser humano capaz de conectarse con su ser más auténtico, ¿no? Es el capaz de elevar la mirada y ver en lo humano también la cruz del Hijo
que por amor se deja vulnerar y matar. En la Pascua de la Cruz se planifica lo humano haciéndolo resucitado, pero desde la vulnerabilidad. Podremos manejar el origen del ser en el laboratorio, podremos diagnosticar o tratar a través de las tecnologías más desarrolladas, o lograr la más perfecta de las telemedicinas, nanomedicinas, etc. Pero la medicina es mucho más que la búsqueda de un diagnóstico que un robot o una máquina me puede hacer. Cuando busco un médico, busco mucho más que un hacedor de diagnósticos excelentes. Busco un semejante que puede barajar mi no firmeza, mi ser infirmus, mi enfermedad. Nada reemplaza a lo humano. No podemos barajar, ¿no? Con la tecnología la angustia, el sufrir, ni las lágrimas, ni la separación, ni la muerte, ni nuestra necesidad de sentido más profundo. Tan profundo como profunda es nuestra crisis y la necesidad de buscar un horizonte de trascendencia. Solo lo humano asumido desde la fragilidad, la vulnerabilidad y el límite puede humanizar el entorno. Y eso es imperativo. Solo la vulnerabilidad reconocida y la autosuficiencia egoísta derrotada, o al menos ubicada, es capaz de permitir un camino de humanización del propio ser humano. No es que la teología cristiana venga a aguar la fiesta del progreso, sino a invitarnos a transitar esta fiesta epocal desde nuestra propia verdad de criaturas creadas, de un Dios que se hizo vulnerable, carne humana, y que también nos invita como Él, en nuestro seguimiento, a hacerse cargo de los vulnerados de nuestro tiempo. El desafío, escuchándote, Miguel, es ser más humanos que nunca. La salta del milagro, ha terminado estos días, ha pasado estos pocos días, hace 4 días nomás, festejando el día del Señor del Milagro y la Virgen del Milagro, y pensaba en los terremotos, ¿no? Que bueno, se podrán predecir con la inteligencia artificial y la técnica, y hasta podríamos llegar a dominarlos, pero solo se atraviesa los profundos sacudones de la existencia humana conectándose nuestra y nuestras humanidades más profundas y elevando los ojos a la trascendencia. Pensaba que, bueno, nos ubicaste con esta propuesta de la esperanza en lo humano, ¿no? En la coordenada del Dios cristiano que sigue apostando cada amanecer por la humanidad y por lo bueno, noble y verdadero de cada uno de sus hijos. Eh, Espero, deseo que lo humano también siga dando y floreciendo, impregnando, polinizando por estos momentos áridos de época, de cambio de época, eh, y haga posible el milagro de la primavera humana. Gracias, Miguel, por hacernos pensar. Muchas gracias, María Marta. Bueno, abrimos entonces el espacio del diálogo a todos aquellos que quieran hacer alguna pregunta o comentario, tanto presencialmente o los que están virtuales pueden levantar la mano y habilitar su micrófono o bien pasar por el chat la pregunta. Lo humano, ¿qué es lo humano? Que creo que es un gran desafío científico que propone tanto el transhumanismo como el poshumanismo, sobre todo en el horizonte del diálogo interdisciplinar, lo humano. Permítanme hacer una breve digresión introductoria a mi pregunta. Justo antes de venir para acá, a la jurada, vi que salió hoy, mañana, el decreto sobre, no sé, la cuestión de Mechugori, del dicasterio para en la fe, nuestro hermano Víctor Manuel Fernández, hablando sobre esto, aprobado por el obispo de Roma, con el tema de las supuestas apariciones, las supuestas locuciones. Hace un análisis largo que no tuve tiempo de leerlo, prometo 2 horas de mi vida, lo voy a leer bien. Pero bueno, leí algunas cosas y hace todas distinciones escolásticas, de contenido, de fotos, de frutos, que nadie puede dar de los frutos que se dan en Medjugorje, llegan malos, salen convertidos. Alguien puede guardar eso, puede pasar acá, del Cerro, de San Nicolás.
o el día de mañana en la cancha del Inter de Miami. Yo, la gente va, lo ve a jugar a Messi y se convierte. Y así la criatura, ¿cómo está quedando acá? ¿Por qué no? Y ella confundía a Messi con el Mesías, uno no lo uno. Ese espacio de conversión, bueno, es un criterio, está bien. Después hace análisis de algunas supuestas locuciones, una de las cuales dice, bueno, esto es un poquito, hay que verlo, porque parece que un día de los mensajes la Virgen se levantó y dijo, la última vez que me aparezco, si no se convierten, aténganse a las consecuencias. Es un mal día lo puede tener cualquiera, que te levantaron el borde, se arrepintió y después siguió hablando. Hace todas estas distinciones, pero al final la cuestión, y acaba el enganche, dice el perfecto o el perfecto. Bueno, hablar de la sobrenaturalidad del hecho, ojo, de las cuestiones que se analizan. Yo, escuchándote todo lo que dijiste al principio, del cambio de época, y los giros filosóficos que se han dado, después leyendo esto a la mañana, que digo, leí ahí rápido mientras tomaba mate, que a veces me parecería que la iglesia, o ciertos sectores de la iglesia, vivimos en un mundo paralelo, ciertos sectores del magisterio jerárquico y de la teología. A ver, al juzgar este hecho, hoy, lo sobrenatural, no se puede decir, hablar de sobrenatural es dialécticamente hablar de lo natural, natural, sobrenatural. Una terminología que yo pensé había quedado superada fue la escolástica. Entonces, mi pregunta, vos que estás con el tema de la vida, que es tan importante, y la teología moral, el binomio sobrenatural, para definir hoy qué es lo humano, en un diálogo interdisciplinar serio, o sea, que como teología tenemos una palabra razonable para dialogar con la ciencia y definir qué es lo humano. ¿Sirve ese binomio natural sobrenatural? Bueno, creo que el Concilio Vaticano II superó ese binomio, para cada especie especialmente, porque cuando la escolástica distinguía una naturaleza pura, lo hacía para precisamente salvaguardar la gratuidad de la gracia. Digamos, el límite que tenía esta hipótesis es que no conocemos ese supuesto hombre natural. El ser humano, desde su creación hasta el día de hoy, es un ser humano en diálogo con Dios. Ese diálogo que, digamos, llega a su punto culminante en Jesús de Nazaret. Por lo tanto, el ser humano que conocemos es un ser humano elevado por la gracia, si queremos decir, práctico. Y por eso es que nuestra esperanza tiene sentido hoy día. Aún en un escenario, digamos, oscuro, confuso, digamos, donde es interesante este análisis, a mí me resulta muy interesante del temor, donde temor frente a un futuro incierto, donde parece ser que las máquinas nos van a dominar y subyugar. O sea, creo que tiene sentido esperar precisamente porque este ser humano de hoy, capaz de este gran progreso tecnológico, es el ser humano que Cristo ha, digamos, redimido con la cruz. Por lo tanto, este resto de humanidad es precisamente el reino ya presente, que de alguna manera se manifiesta y se hace presente. Y siguiendo con toda la tradición bíblica, se hace presente especialmente en los excluidos y los pobres, digamos, las víctimas del progreso tecnocientífico. Es ahí donde está el reino, donde viene la observación. Eso es lo que me decir. Sí. Acá hay una intervención de Rafael Vicuña que levantó la mano y después va Gustavo. Muchas gracias, Verónica. Saludo a todos mis amigos argentinos desde Chile. Estamos celebrando nuestras fiestas patrias hoy día, así que un día muy especial para nosotros. Oye, bueno, yo he quedado muy preocupado, muy abatido con este completísimo análisis del Padre Miguel, tan certero, tan completo y tan acertado también el comentario que hace Marta después. Debo decir que a mí personalmente, de todos los escenarios que él describe y que yo comparto,
hay uno que me preocupa particularmente, que es la disolución del concepto de familia, que es la base para la sociedad. Bueno, tanto ese tema como otros, yo creo que darían para muchas sesiones como esta. Me da la impresión que nos vamos a quedar con gusto a poco después de esta sesión, porque ha sido tan densa, tan completa, y ciertamente van a quedar puntos sin tocar. Pero yo quería referirme a un punto, padre, que lo oigo continuamente y con el cual yo me temo no estar de acuerdo. Y es esto de que la brecha entre ricos y pobres aumenta crecientemente. Es cierto que hay cada vez ricos que acumulan mayor riqueza, pero eso es porque se crea riqueza, no es porque le quiten la riqueza a alguien. Y pienso, por otra parte, que vastos sectores de la sociedad que antes no tenían acceso a los avances tecnológicos y a bienes materiales, ahora lo tienen. O sea, todos los indicadores muestran que la humanidad nunca estuvo mejor que ahora. Suena fuerte decirlo porque uno ve los bolsones de pobreza, las carencias, en fin, tantas cosas que uno ve. Pero, pero hay cada vez mayor acceso a la salud, hay cada vez mayor acceso a bienes materiales, la gente viaja más, se alimenta mejor. Nunca como ahora la humanidad había tenido los rendimientos de producción agrícola como las que tiene. Es cierto que pueden haber habido disparidades en las vacunaciones del COVID, por ejemplo, pero en muchos países las vacunaciones fueron masivas, en eso tuvieron mucho que ver la eficiencia de los gobiernos. Es decir, uno quisiera que la repartición de la riqueza fuera más equitativa, pero uno ve cómo la gente antes era mucho más pobre que ahora. Eso es lo que quería señalar. No para cambiar su certero diagnóstico de la situación general, pero creo que si uno quiere buscar soluciones, tiene que ir afinando los diagnósticos. Ese es mi punto de vista, padre. Gracias. Y muchas gracias. Eh, bueno, toda la realidad siempre, digamos, uno la puede interpretar de distintos ángulos, ¿no es cierto? Respecto a la disolución del concepto de familia, hace 2 años organicé junto con el Instituto Juan Pablo II un congreso de teología moral a partir de la Amor y Leticia, y uno de los ponentes, es un sociólogo, justamente indicaba que frente a este gran cambio sociocultural que estamos viviendo, lo curioso, admirable, es que la familia resiste. O sea, a lo mejor no ha cambiado la familia tradicional, ¿eh? Pero la gente sigue buscando vivir en familia. Obviamente, también depende de dónde, que se me decía el otro día que en New York ya se tienen cada vez menos hijos, las parejas no tienen hijos, pero si analizamos, digamos, en un análisis más amplio de la sociedad, eh, creo que lo admirable es que continúe habiendo familia, ¿eh? Entonces, ciertamente es un tema preocupante, y es parte de la pastoral de la Iglesia tratar de acompañar este proceso de cambio cultural vivido desde las familias. Creo que el gran aporte de Amor y Leticia es el de tratar de integrar a todos, ¿eh? O sea, eh, cualquier, digamos, situación o forma familiar que se presente, que pueda haber una integración en la iglesia, al menos de parte de la iglesia, ¿eh? Y respecto a la brecha entre ricos y pobres, es cierto lo que usted dice, justamente la tecnología hizo posible la producción de alimentos a gran escala, lo cual redujo la pobreza a nivel mundial. Bueno, vamos a pensar lo mismo respecto a la salud, o sea, lo que fue la, eh, la invención de una vacuna en tiempo récord y la vacunación del mundo
tiempo récord también. Evidentemente, sin la tecnología esto no hubiera sido posible, pero yo creo personalmente, es un poco también lo que el Papa señala, que el problema de justicia queda también. O sea, hay una gran preocupación por el progreso tecnocientífico y una, al menos, menor preocupación por la justicia. O sea, lo que choca es lo que se llama el agravio comparativo. O sea que en las grandes ciudades tenemos, ¿cierto?, mucha gente que vive, digamos, una calidad de vida, digamos, superior gracias a la ciencia y a la técnica y a la economía, y en los bordes de la ciudad, ¿no es cierto?, gente que vive de una manera muy precaria. Entonces, creo que el tema de la justicia es un tema que está sobre el tapete y que es parte de este ser humano hoy día que nosotros queremos reflexionar hoy. Es decir, ser humanos significa, solamente desde la antigua Grecia, hoy día, ser justos. O sea, que la justicia se haga posible. Que no haya justicia es precisamente deshumanizada. O sea, no atender a esos bolsones de pobreza es parte de una deshumanización de la humanidad. Eso es lo que yo podría decir, digamos, coincidiendo en parte con lo que usted señalaba. Gracias, padre. Gracias, padre, por su exposición. En el título de la conferencia, usted lo abordó en el tercer punto, los nuevos desafíos éticos. También nos habló al final de Rodríguez Olaizola, el hombre temeroso. Fue el tema de la tecnología. ¿Podría decir algo más de eso? También decir algo, seguramente se habrá abordado en la Academia de la Ciencia, no sé, acerca de lo que el Papa Francisco propone en la Jornada Mundial de la Paz del 2024, de la ética del algoritmo, o los algoritmos de la ética. ¿Podría decir algo? Gracias, padre. Sí, en la asamblea plenaria de la Academia Pontificia para la Vida de hace 3 años justamente, justo fue en el comienzo del COVID, eso hizo que se frenara un pacto educativo en el cual, digamos, participaron los representantes de las principales corporaciones de informática en el mundo, como Microsoft, porque ellos mismos expresaron la preocupación de la falta de ética frente al desarrollo tecnológico, especialmente digital. Entonces yo creo que esto es un punto que la Santa Sede está presente cuando el discurso del Papa en el G7 trata precisamente de esta cuestión, que es una preocupación que los gobiernos del G7 y en Europa también hay una comisión europea que está estudiando el asunto para ver de qué manera se puede regular este uso de la tecnología, precisamente para que no se vuelva contra al menos una parte de la humanidad. Volviendo al tema de la justicia. El miedo a la tecnología es un miedo a lo nuevo, de las posibilidades que genera, sobre todo lo que es indicado previamente, la falta de libertad, como por ejemplo puede hacer en el ámbito de la política, en la influencia, en la votación de los ciudadanos, otras cosas. O sea, obviamente no nos podemos quedar, digamos, inhibidos por el miedo, sino todo lo contrario. Creo que, bueno, todo lo que estamos haciendo es para tratar de superar el miedo y avanzar hacia una propuesta, digamos, concreta, desde el punto de vista de la ciencia, podamos hacer desde el punto de vista especialmente de la filosofía y la teología.
dos padres, y se avanzó en esa conformación de tribunal, de ámbito de... Sí, hay una comisión, por ejemplo, europea que está estudiando el asunto, en el cual, por ejemplo, una de las profesoras de la Universidad Gregoriana, Paolo Benanti, él participa de esta comisión europea, y también a nivel del gobierno italiano están en comunicación también con la Pontificia Academia de la Vida del Vaticano. Sí. Gracias también. La primera parte, cambio de época, esa descripción que hiciste del pensamiento de Descartes hasta lo de Derrida, eso me parece muy bueno, más que bueno. Y aprovecho para decir que estudien ustedes, ¿no? Si no, no entienden nada, porque de hecho el padre, ¿entienden? Y ahora que se ha hecho la escuela de filosofía y teología, cuando le tengas que tomar el complexivo final, si no hablas de todos estos filósofos, uno, ¿me entendés? Claro. Eso no es cuestión de saberlos, es más flojo. Porque es una manera de entender cómo el hombre ha ido creciendo, todo el pensamiento moderno y contemporáneo. Porque hace unos 50 años eso me gustó, porque realmente recordó y en ese cambio de época del ser humano siendo el centro del pensamiento y de los intereses del pensamiento humano, aparece la transformación radical impulsada, parecía, por grandes revoluciones industrial, tecnológica y otra. A mí me pareció genial, ¿no? Y cómo nosotros tenemos que llegar a captar ese diálogo entre el cuerpo humano, el ser humano, con la máquina mecánica. Y ahí aparecen los desafíos éticos. Pensaba que el fondo, al cambiarnos la razón de ser de nuestra vida y poder hacer un humanismo humanizador, es importante la pregunta del sentido. Esa plantea que lo ha hecho muy fuerte en Benedicto, parece que sigue siendo actual, bien formulado. Y cuando se plantea el tema del sentido, ahí entra la necesidad de mirar el rostro de los demás para hacer justicia. Porque en el para qué, al fin y al cabo, ¿para qué? Y Señor, para nosotros, para los demás, para el ser humano. La ética cristiana descubre el sentido en el otro, en Dios y en los hermanos, y especialmente en aquellos con quienes el Señor ha querido identificarse, que son los más pobres. Por eso que decía el padre al chileno, ¿no? Es verdad. Nosotros, yo me acuerdo cuando era chico, en el barrio, tener una heladera de luz. O se compraban los globos de hielo, así que veían grandes, se picaban, y ahí metías el vino, la Coca-Cola, el fresco, o bien lo picabas, y el que tenía heladera vendía público. Ahora no, cualquiera tiene heladera, el acondicionador, vas a ir a ahora las casas eran de madera, y juntan una madera con otra madera. Ahora no, son casas de más gente, hay acondicionador de aire, y ha crecido todo. Y la transformación se ha hecho poco más reducible. Eso no hay duda. Las zonas de pobreza existen, mismo edad, o que una casa pobre pueda seguir siendo recontra pobre, aunque tenga un DirecTV o un acondicionador, es verdad, porque la pobreza no solamente es económica, sino cultural. Sigue siendo verdad nuestra patria que no es posible morirse de hambre en la casa bendita del pan. Sin embargo, la pobreza aumenta por una injusticia social que viene de lejos. Se chamulla hablando de la famosa justicia del pobre, pero no nos hemos incorporado haciendo lo que es el trabajo. Por lo tanto, ese tema del sentido. Y me parece ahí que si en el orden de hacer más humano, es importante ayudarnos a mirar. Porque la tecnología, uno de los riesgos es que alimenta
sería aislamiento, ¿no es cierto? Un cierto autismo. Nos comunicamos por acá y no nos comunicamos así. Entonces, perder tiempo, digo perder entre comillas, pero se pierde, escuchando al otro, hablando al otro, forma parte del ser humano. ¿No? Bueno, gracias. Gracias, monseñor. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que en ese sentido la Iglesia tiene una voz que hacer oír, que hacer presente, digamos, para poder acompañar este proceso, este desarrollo tecnológico, para que se pueda hacer también parte de nuestra vocación de plenitud. Fíjese, perdón, la imagen del Papa cuando hizo en la Plaza San Pedro solo, lloviendo delante del Cristo, no sé más delante del Cristo que estaba pero ese gesto estaba en la imagen del Señor, el Cristo. ¿Es de ustedes ese Cristo? No, es el Cristo De la salud, Cristo de la salud. Y esta que va a ser el imagen del Papa de Francisco. Bueno, en la soledad, en nombre de toda la humanidad, recreando la mirada delante del Señor. Es esa humanidad de hoy, ¿me entiendes? Porque aún el chico que tiene una máquina sigue necesitando que lo tengas bueno, el chico, la chica, el niñito, el sobrino, el nieto, que tienen que lo atender, pero también jóvenes que vienen del campo, de la ciudad, y que aunque vengan con conejo aquí o del otro acá, somos seres humanos. Pero, No sé si además Primero, ha sido muy lindo escuchar. Me venía a la mente un texto viejo de Christian Ducoc, Jesús el hombre libre, y la relación directa con el Gabriel 23:22, Cristo el hombre perfecto. ¿Y por qué esto? Porque el Papa, hablando a las universidades católicas, él decía, frente al desafío del transhumanismo, el desafío es no perder la dimensión teleológica en la educación. Y yo creo que su exposición desde el diálogo interdisciplinar, nosotros poder no olvidarnos nunca del fin, ¿no? Lo que decía el señor hace ratito, y sobre todo la gran dimensión ética, y concretamente el tema de la libertad. En el discurso que el Papa dijo al G7, él invitaba a pensar si es que conviene llamar inteligencia artificial, porque si realmente es inteligencia o no, porque si es algo que nos define nuestra capacidad de elegir, ¿no? Y la máquina elige en tanto que tiene una información previa. En el caso nuestro es un complejo. Simplemente eso, ¿no? De destacar que como universidad creo que el gran desafío es no olvidarnos nunca de esta dimensión de educar en la libertad, sobre todo teniendo en cuenta la brecha que puede crear el avance tecnológico. Hay una última pregunta virtual de Dani Vázquez. ¿Qué opinión tiene de los conceptos transhumano y posthumano de Neil Bostrom? ¿Qué aspectos de una antropología cristiana serían las más relevantes ante el proceso de transhumanización? Bien, gracias. Creo que el concepto transhumano puede ser más, digamos, integrable en una perspectiva de antropología cristiana en evolución. Esto puede ser en diálogo integral de Sardén, donde el ser humano está llamado a una evolución que implica trascenderse a sí mismo, en una línea de más humanidad, no de menos humanidad. Creo que esa línea es la que enfoca el Papa Francisco, el Magisterio de la Iglesia, la Academia de la Vida. O sea, en este contexto donde, digamos, está como llamar, esta posibilidad de reformar o recrear
la humanidad a través de una mayor tecnologización, la pregunta es el para qué. O sea, calidad de vida no significa renunciar a las características propias de la humanidad. Por eso me ha gustado mucho la reacción de la doctora María Marta Acuña, que va a estar siempre confrontada con el límite y la vulnerabilidad. El desafío es el sentido que nosotros podamos encontrar a esa dimensión de límite que no es otro que teológicamente la dimensión de la criaturalidad. O sea, no sé si llamarlo tentación de recrearnos de una manera de superar el límite, nos puede hacer perder precisamente el sentido y sería perder la forma. Muchas gracias. Yo voy a hacer una última pregunta. Pensaba en este mapeo que hace Miguel, que generó así como cierta sensación de pesimismo, y decía que sin embargo eso no puede agotar el deseo más profundo del ser humano. Y yo pensaba, pero de hecho lo agota en muchos casos, ¿no? La pandemia ha dado un índice de suicidio, por ejemplo, altísimo, que ha crecido de golpe. Y digamos, en el ámbito cristiano, es indudable que categorías como esperanza, confianza, creer en el ser humano, las asumimos todos, ¿no? Incluso pensaba en la categoría de misterios, esa dimensión de misterios que nos excede. Pero ¿cómo hacer para que eso no sea como el dicho, bueno, la esperanza es lo último que se pierde? Un concepto de decir, bueno, estamos pésimos, pero bueno, ¿no? ¿Qué otros canales, digo, en diálogo con la cultura contemporánea, cultural, donde ya la religión es ordenadora de la sociedad a nivel global, qué otros canales o categorías podríamos ser como interlocutores de ese entorno, ¿no? Bueno, uno de los canales puede ser el arte, como expresión del humano, que supera, ¿no es cierto?, la tecnologización, porque también se puede hacer arte a través de la tecnología, ¿no es cierto? Pero el arte como creación humana y expresión precisamente de valores trascendentes, creo que nos puede ayudar a un diálogo precisamente con una cultura que, digamos, en su proceso de tecnologización también es capaz de seguir produciendo, digamos, obras de arte con posibilidad. Muchas gracias. Bueno, te agradecemos mucho, Miguel, tu presencia, haber podido viajar hasta acá, también para acompañarnos presencialmente. Gracias a todos. Esto tiene un último Ateneo durante el mes de octubre, con el aporte de la doctora Sara Lumbrera Sancho. Ella es doctora en Filosofía e Ingeniería Industrial de la Universidad Pontificia de Comillas, trabaja allí. Ella va a estar virtualmente y nos acompaña en la redacción Michael Moore, que va a estar aquí presencialmente. El tema de ese encuentro es Respuestas al transhumanismo, cuerpo, autenticidad y sentido. Quizás nos ayuda también a cerrar este año de reflexión, que si Dios quiere tendrá continuidad el año que viene en el tema. Muchas gracias a los que están conectados. Hasta la próxima.